pueden profesar su culto, pueden ser propietarios, no están obligados a nacionalizarse. ¿Sí? Esto sería lo más importante de lo que estamos viendo hoy del artículo 20. El artículo 33, voy a ir un poco más rápido para no perder tanto tiempo. El artículo 33, léanlo, son los derechos no enumerados. ¿Qué dice ese artículo? Dice que los derechos que no están mencionados en la Constitución no quiere decir que no existen. Si son razonables dentro del sistema republicano y democrático de gobierno, los jueces tienen que respetarlos igual. Por ejemplo, nuestra Constitución, en la redacción de 1853, no tenía el derecho a la vida, pero bueno, obviamente el derecho a la vida existía. Hoy, no para ustedes, para estudiantes de Derecho, de Abogacía, todos estos derechos que estuvimos estudiando hoy se deben complementar con los tratados internacionales de derechos humanos. Y, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica está el derecho a la vida y está esa frase que hablaba con alguno de ustedes, ahora no me acuerdo quién lo planteó de ustedes, de cuándo empieza la vida, ¿no? Que el Pacto de San José de Costa Rica habla de la vida desde la concepción. Los derechos no enumerados, péguenle una ley del artículo 33, pero quiere decir eso. Son los derechos que no están contemplados y igual los jueces tienen que reconocer. Pasamos ahora los tres siguientes puntos de esta unidad. Defensa de la Constitución y cláusula anticorrupción, protección del medio ambiente y derechos del consumidor, son parte de los llamados nuevos derechos y garantías. Son los nuevos derechos y garantías establecidos por la reforma constitucional de 1994. ¿Sí? Insisto, esto ya ustedes lo tienen que saber. ¿Qué pasó en 1994? Se hizo un acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, el peronismo, presidido por el que en ese momento era presidente de la Nación, Carlos Menem, y el radicalismo, presidido por el que ya era expresidente, que es el presidente del retorno de la democracia, Raúl Alfonsín. El presidente Menem lo que quería era conseguir que se le habilitara una reelección. En ese momento estaba prohibida la reelección del presidente. El presidente duraba 6 años y no podía volver a ser presidente. Entonces se llegó a un acuerdo en el cual, lo van a estudiar ustedes en la unidad 8, actualmente los presidentes de Argentina duran 4 años con posibilidad de una reelección más, o sea, un total de 8 años. Por eso el presidente Menem gobernó 10 años. Los 6 primeros del primer mandato y los 4 del segundo mandato. En esa negociación se llegaron a incorporar nuevos derechos. Lo que se acordó en ese pacto, lo que se llama fue el Pacto de Olivos, fue donde se firmó en la residencia presidencial de Olivos, y que después dio origen al llamado núcleo de coincidencias básicas, se decidió no tocar ninguno de los 35 primeros artículos. O sea, los 35 primeros artículos de la Constitución, la mayoría de los que vimos hoy, son los mismos antes y después de 1994. Ahora, a continuación del artículo 35 se incorporaron nuevos derechos y garantías. Artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Por una cuestión metodológica, hemos decidido en este momento tratar solamente algunos de estos artículos. Hemos dejado, por ejemplo, el artículo 43, que tiene que ver las garantías, para la semana que viene. Y después hemos dejado 2 artículos que tienen que ver con la iniciativa popular y la consulta popular, como tienen que ver con las leyes, los hemos puesto en la unidad 8. Entonces, lo que vamos a ver ahora son el resto de los artículos menos estos 3. La primera parte, estos temas que vamos a ver ahora, nos hablan de 3 artículos. El orden del programa, 36, 41, 42. Y otra vez, lo que dije antes. En estos artículos basta con leer el artículo, que es lo que vamos a hacer ahora juntos. Lo voy a leer y voy a marcar las partes importantes. Empezamos por el artículo 36. El artículo 36 tiene 2 partes. La primera es la defensa de la Constitución, o sea, atento a la historia de nuestro país, de los golpes de Estado, no sé si ustedes lo saben, pero a partir de 1930 hasta 1983 en Argentina, en esos 53 años, el país vivió más bajo gobiernos militares, producto de un golpe de Estado, una dictadura militar, que bajo gobiernos democráticos. La última de las cuales, la dictadura más sangrienta
de nuestra historia y de la historia, de las más sangrientas de la historia de América, la dictadura de 1976 a 1983, que produjo entre otras barbaridades, la cantidad de desaparecidos y de exiliados en nuestro país. Después de esa dictadura, las fuerzas democráticas convienen en generar este artículo, el artículo 36, que es la defensa de la Constitución. ¿De qué se trata este artículo? Ahora lo leemos, insisto, pero vamos a lo más importante. Lo más importante se dice, la Constitución sigue vigente aunque vengan los militares o quien sea y produzca un golpe de Estado. Porque ¿qué hacían? ¿Qué hizo el gobierno militar de 1976? No es que derogó la Constitución, creó una norma que se llamaba Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, y ese estatuto dijo, esto tiene más valor que la Constitución. La Constitución sigue vigente en todo, menos la parte del estatuto. Por ejemplo, eliminó al Congreso de la Nación, al Poder Legislativo. Entonces, lo que dice esta cláusula es, de la Constitución, este artículo que estamos viendo, es, sigue vigente la Constitución, los ciudadanos no tienen que respetar a las nuevas leyes e inclusive incorpora el derecho de defensa armada de los ciudadanos. O sea, nos dice a los ciudadanos, ustedes tienen el derecho a resistir por las armas a un golpe de Estado. Obviamente hay que ser muy valiente para hacerlo, pero nos otorga el derecho. La segunda parte es una cláusula en contra de la corrupción. Vamos a leer el artículo, van a ver lo que yo les comenté y vamos a tratar de detectar las partes más interesantes. Repito, esto es artículo 36. Estamos acá. Fíjense que dice que la Constitución, lo que decía antes, mantiene su imperio, los actos serán insanablemente nulos, o sea, no tienen validez todas las decisiones que tomen las dictaduras. Los autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, es la pena de los infames traidores de la patria, es el nombre de 1853, ¿no? Pero acá la Constitución dice tiene el mismo problema, la misma caracterización de traición a la patria, y quedan excluidos, y esto es lo más importante, o sea, quienes lleven adelante el golpe de Estado no pueden ser indultados ni conmutar las penas. ¿Sí? Después ustedes van a estudiar en la unidad 8 que el presidente tiene la facultad de indultar a un delincuente a una persona que fue condenada por la justicia, o reducirle la pena. Bueno, eso no se puede hacer con quienes hayan hecho un golpe de Estado. Y también para las personas que ocupen cargos. O sea, si bien yo no fui el militar, si acepto ser un ministro de ese gobierno, tengo la misma sanción. Porque si bien no participo en el golpe de Estado, participo del gobierno. Y agrega lo que decía antes yo, el derecho de resistencia. Es decir, los ciudadanos tenemos unos derechos de resistir, inclusive por las armas, al gobierno que lleve adelante un golpe de Estado. Como les decía, el párrafo siguiente habla de la corrupción. ¿Sí? Grave delito con el Estado, que conlleva enriquecimiento, a eso lo llamamos corrupción. Si cometer un delito en el cual yo acepto coimas, sobornos o le cobro a determinadas personas que trabajan, que tienen negocio con el Estado, y yo le cobro un porcentaje para ese negocio. La corrupción, en definitiva. También lo sanciona y dice, finalmente el Congreso sancionará una ley de ética pública para ejercer la función. Esta ley ya existe y la vemos en la unidad 12. Así que por ahora mencionamos esto y nada más. El siguiente que nos pide el programa para seguir el orden del programa es el artículo 41, que son los derechos del medio ambiente, el derecho al medio ambiente. Acá vamos a encontrar mezcladas un montón de expresiones de deseo. Todos tenemos derecho al medio ambiente, es más una expresión de deseo que un derecho concreto. Pero vamos a tener algunas cuestiones concretas que incorpora la Constitución, que si bien no son novedosas, porque ya existían en algunas leyes, ahora se aplican en la Constitución Nacional, ahora quiero decir hace 30 años, ¿no? A partir de 1994. El primer concepto que nos aparece en la Constitución es el concepto de desarrollo sustentable. No lo dice de esa manera, pero da una definición de desarrollo sustentable.
dice que todos los habitantes gozan de derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las de las generaciones futuras. O sea, la Constitución nos dice, ustedes y yo, que estamos en este momento, podemos usar la naturaleza para nuestro desarrollo, para la productividad, pero no podemos hacerlo de modo tal que comprometamos a los que todavía no nacieron. Y esto hace que este derecho sea un típico derecho de tercera generación, en el cual ya no es solamente que el Estado tiene que respetar derechos o que el Estado tiene que fomentar determinados derechos como el acceso a la vivienda digna. Acá nos está diciendo a todos, ustedes tienen que proteger el medio ambiente sin perjudicar a las generaciones futuras. Este es el concepto de desarrollo sustentable. ¿Sí? O sea, tomen esto y pónganlo como un concepto. No lo dice la Constitución, pero esto es lo que se llama desarrollo sustentable. Es el derecho de una generación a usar los bienes del medio ambiente para su producción, pero sin comprometer a las generaciones futuras. Es decir, ¿tenemos derecho a usar los bosques para madera? Sí. Tenemos derecho a no sembrar nuevos bosques para las generaciones futuras. ¿Sí? O sea, no podemos hacer una tala indiscriminada de un bosque y evitar que dentro de 50 años haya otro bosque que lo reemplace con nueva madera. El deber de preservarlo, esto también es más una expresión de deseo, y acá viene lo segundo importante. Lo primero importante era el concepto de desarrollo sustentable, ¿sí? Esto es lo segundo. El daño ambiental genera la obligación de recomponer. Habitualmente, cuando yo le provoco un daño a alguien, lo que tengo es que indemnizarlo. O sea, choco a alguien con el auto y yo o mi compañía de seguro vamos a pagar los arreglos del auto. Ahora, en el daño ambiental lo que se dice es, además de la indemnización, tenés que recomponer. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, contamino un río y le provoco daño a la gente que vive en el río, ¿sí? Tiro un material contaminante al río y entonces le provoco determinada enfermedad a las personas que viven al lado del río, obviamente tengo derecho a indemnizarlo, pero además tengo que recomponerlo. O sea, además tengo que sanear el río. No vamos a profundizar esto, una vez más, si ustedes fueran estudiantes de abogacía, estudiaríamos la ley de protección al ambiente, no la estudiamos. Esta cuestión de recomposición a veces es posible con un accionar y si no a veces hay que pagar para que el Estado lo recomponga. Pero este sería el segundo concepto importante que queremos que ustedes retengan de este artículo. El primero, el concepto de desarrollo sustentable. El segundo, que el daño ambiental genera obligación de recomponer. No solo de indemnizar el daño, sino de recomponer el daño que provoca. El párrafo siguiente agrega lo que el Estado tiene que proveer para la protección. Fíjense que ustedes agrega el patrimonio cultural y la diversidad biológica, pero también son más expresiones de deseo que otra cosa. El tercer concepto importante es quién tiene la competencia para dictar las leyes que protejan el medio ambiente. La nación o las provincias. Y esto ustedes lo estudiaron también ya la unidad 3, que estudiaron un poco la distribución de competencias y entre nación y provincia. ¿Se acuerdan? Las relaciones de coordinación, de participación y de subordinación. Estas serían relaciones de coordinación. ¿Qué dice esta parte? Dice, el Estado Nacional tiene que dictar la ley de presupuestos mínimos. Y luego las provincias acomodan esta ley a sus realidades. O sea, la ley de presupuestos mínimos, o sea, lo básico que hay que proteger, lo tiene que dictar la nación. Después, Misiones adecuará esta ley a la situación selvática de la provincia de Misiones, mientras que las provincias del sur la adecuarán a su situación de muchos de esos lugares desérticos o semidesérticos. Entonces, tercer cosa importante, distribución de competencias. A la nación le corresponde la ley de presupuestos mínimos, a las provincias adecuar a la realidad de cada lugar esta ley. Y el cuarto punto importante, la prohibición de ingreso al territorio nacional de residuos radioactivos o peligrosos. No que se produzcan en el país. ¿Sí? O sea, el país puede producir residuos radioactivos y verá lo que hace. Lo que dice esta ley es que está prohibido que algún país le está prohibido al Estado firmar un acuerdo, por ejemplo, para que Estados Unidos venga y sus residuos radioactivos lo tire en nuestra Patagonia. Este artículo prohíbe eso.
Estas son entonces las 4 cosas más importantes que hay que retener del artículo 41. ¿Les parece que entendieron las 4 cosas más importantes? Estoy compartiendo, así que no veo el chat. Si alguno tiene una pregunta, le pido que abra el micrófono. Todo claro, profe. Bueno, me alegro. Igual quedamos abiertos a preguntas, ¿sí? Vamos al artículo siguiente, el 42, en los derechos de los consumidores, de consumidores y usuarios. También aquí vamos a tratar de detectar los aspectos que puedan ser más interesantes o más relevantes, ¿no? Porque, bueno, empieza diciendo que los consumidores tenemos derecho en la relación de consumo a la salud, la seguridad, la información adecuada, el derecho, las condiciones de trato digna. Obviamente está muy bien, está claro y es así. Eh, pero vamos a tratar de, como les decía, de identificar algunos aspectos puntuales o más interesantes. Eh, acá tenemos uno. La defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales. Eso es un combo, ¿no? Es decir, este es un principio que surge, o esta idea que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que es que los estados deben defender la competencia, o sea, deben evitar los monopolios. Dejo de compartir un cachito, así charlamos el tema. Por ahí alguien puede escribir en el chat. ¿Qué es un monopolio? ¿A qué se llama monopolio? A un mercado donde es uno el que domina y Un solo controla casi proveedor. todo. Exactamente. Se dice también que hay algo parecido que es el oligopolio, donde no sería uno, sino que serían un par o tres, y se aplica igual. O sea, en el cual yo quiero consumir algo y solamente tengo uno al que le puedo comprar. El monopolio puede ser natural, porque hay una sola persona que produce eso, ¿sí? Hay una fábrica de algo y el único fabricante que lo produce es eso, o puede ser legal, ¿sí? Por ejemplo, la luz. Estén ustedes donde estén en este momento, si levantan la vista y tienen alguna luz prendida o la electricidad que están usando para los que están con PC o laptop, ustedes tienen un único proveedor. Seguramente la mayoría de ustedes es Edenor y también algunos Edesur. No puedo contratar a otro, es un monopolio. O sea, si yo quiero luz en mi casa, contrato a Edenor. Punto. Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? Dice que se debe defender la competencia y además que se debe atacar a los monopolios. Se debe controlar, perdón, no atacar, controlar a los monopolios legales o naturales. Esto dice la Constitución. Y acá una vez más, quizás ustedes han escuchado alguna vez al actual presidente de la Nación decir que a él los monopolios no le parecen mal, que no habría que controlarlos, porque el monopolio es simplemente alguien que tuvo la virtud de ser el mejor y consiguió no tener competencia. Más allá de esta discusión política, los efectos del parcial, ustedes recuerden que lo primero importante que dice este artículo es que el Estado debe defender la competencia y controlar los monopolios. Son 2 cosas distintas, pero es lo mismo, ¿no? Mirado de un lado y del otro. O sea, tiene que tratar de que haya muchos productores de bienes y servicios, pero si se da una situación en la cual hay uno solo, tiene que controlarlo. ¿Se entiende? Hay que tratar de que haya la mayor competencia posible, pero si por algún motivo no hay competencia, se tiene que controlar a los monopolios. Vuelvo a compartir para seguir con el mismo artículo. Lo segundo que aparece es la obligación de las asociaciones de usuarios y consumidores. Esta idea de que es muy difícil poder defendernos solos contra los grandes prestadores de servicios o de bienes. Entonces, la idea de que se generen asociaciones en las cuales los usuarios y los consumidores puedan tener sus organismos de defensa, ¿no? Entonces, esto es lo segundo, que se debe buscar que haya asociaciones de usuarios y de consumidores. El punto siguiente habla de los procedimientos eficaces y para la preservación y solución de conflictos. También esto no lo vamos a ampliar,
una vez más, si ustedes fueran estudiantes de abogacía, tendrían un seminario de derecho del consumidor, o sea, toda una materia para estudiar este tema, pero fundamentalmente de lo que se trata, ¿qué es lo que quiere decir esto? Las relaciones de consumo, por ejemplo, cuando yo compro un televisor, una heladera, eh, tienen que tener mecanismos más ágiles que un juicio común. Quiero decir, eh, no es lo mismo que yo tenga un problema con la compraventa de una casa, entonces voy a buscar un abogado y hago un juicio. Ahora, si compro una heladera y la heladera viene mal, ¿dónde consigo un abogado que me haga un juicio por una heladera? Entonces, a partir del retorno de la democracia, se han ampliado, no son perfectos, no siempre salen bien. Los organismos de defensa del consumidor, nacionales, provinciales, municipales, no son perfectos, pero ayuda de un modo que cuando yo tenía la edad de ustedes no ayudaba. Entonces, en este momento existen procedimientos un poco más ágiles que son los tribunales de defensa del consumidor, que hay a nivel nacional, pero fundamentalmente a nivel provincial o a nivel municipal, donde yo puedo ir si tengo algún problema con esto que les repito, con la relación de consumo más básica. Ejemplo, televisores, heladera y demás. Con esto vimos lo más importante de los puntos 7, 8 y 9 de esta unidad. ¿Alguna pregunta de esto? Ninguna. Ninguna. Bueno, gracias. Me disculpan 2 minutos, no más que eso, que respondo una llamada y seguimos. 2 minutos. Nos faltan ver los últimos 2 puntos que tienen que ver con derechos políticos y de los partidos políticos. No nos va a llevar más de 15 minutos estudiarlo y después dejamos los últimos 15 minutos para quienes quieren hacer alguna pregunta. Ya vuelvo. Bueno, ahora sí, seguimos con lo último que nos queda. En la Constitución de 1853 no estaba previsto los partidos políticos. No era, o sea, si bien existía la democracia y existía la república, los partidos políticos eran más bien organizaciones coyunturales para una elección. Pero no había partidos como los conocemos o como los conocimos durante el siglo XX, más que como los conocemos ahora, como los conocimos en el siglo XX. Recién a finales del siglo XIX comienzan a aparecer partidos como el Partido Conservador, el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, y después se profundizan en el siglo XX. Pero la Constitución no los mencionaba, los partidos políticos. Y mencionaba así algo sobre los derechos políticos, pero no en profundidad. Lo que hace la Constitución Nacional es incorporar en los artículos 37 y 38 los derechos políticos y de los partidos políticos. Cuando hablamos de derechos políticos, ¿a qué nos referimos? Es a la posibilidad de elegir y de ser elegido. El programa nos dice que entendamos qué quiere decir el electorado activo y el electorado pasivo. El electorado activo son las personas que votan, el pasivo son los que son votados. ¿Sí? Es eso. El electorado pasivo son las personas que podemos votar, eh,
obligatorio el voto en Argentina entre los 18 y los 70 años, optativo entre los 16 y los 18 y arriba de los 70 años. Eso formamos el electorado activo. El electorado pasivo es quienes pueden ser votados. No lo estudiamos ahora, porque es distinto a los requisitos que hay que tener si somos candidatos a diputado, a senador o a presidente. Entonces, no lo estudiamos esto ahora porque lo vemos en las unidades 7 y 8. Entonces, simplemente acá lo que tenemos que saber es que el electorado pasivo es la gente que reúne los requisitos para ocupar un cargo, el que puede ser elegido. Después, el programa nos pide algo que lo estudiamos en conjunto. Dice clases de sistemas electorales, ley Sáenz Peña, sistemas electorales vigentes. Lo estudiamos todos. La forma de estudiar los sistemas electorales abarca un montón de situaciones que las vamos a estudiar algunas en otro momento. Por ejemplo, hay sistema de elección directo o indirecto. En Argentina, hoy la elección del presidente, lo vamos a volver a estudiar, no se preocupen ahora por esto, lo vamos a volver a estudiar en la unidad 8. El presidente lo elegimos directamente, ¿sí? O sea, hace 2 años y pico, en el 2023, los argentinos fuimos y votamos por el presidente de la nación en la elección que ganó Milei. Pusimos una boleta que decía Milei, o el que la hayamos elegido. Antes de 1994 era indirecto, que es como es hoy todavía en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente elige a electores que son los que a su vez van a elegir al presidente. Desde ya uno elige electores que ya se sabe a quién van a votar. Pero ese sistema de votación indirecto que era propio del siglo XIX, donde lo que se quería era que la gente eligiera representantes y que recién después los representantes eligieran al presidente. Ahora, lo que vamos a estudiar en esta unidad, que es lo que más nos interesa, es cuáles son los sistemas electorales para elegir miembros de un cuerpo colegiado. ¿Qué es un cuerpo colegiado? Que tiene por lo menos más de 3. En Argentina, a nivel nacional, ¿cuáles son los cuerpos colegiados? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hay infinidad de sistemas. Vamos a estudiar los que estuvieron en algún momento vigentes en Argentina o están vigentes ahora. El primer sistema es el sistema de lista completa. ¿Qué es el sistema de lista completa? El que cuando hay que elegir varios candidatos, supongamos en una provincia hay que elegir 5 diputados, el partido que gana se lleva a los 5. No importa si gana por un voto o si gana por 1.000.000 de votos, se lleva a los 5. Este sistema, aunque parezca raro, sigue vigente en Estados Unidos, en muchos estados de Estados Unidos. En Argentina era el sistema que existía antes de la ley Sáenz Peña. La ley que acá está mencionada, la ley Sáenz Peña, antes de esa ley existía ese sistema. Otro sistema es el sistema de lista incompleta, que es, para que ustedes lo recuerden, es el sistema de los 2/3. ¿Qué es el sistema de lista incompleta? Es un sistema por el cual el que sale primero ocupa 2/3 de los cargos y el que sale segundo 1/3. Por ejemplo, en los momentos en que este sistema existió en Argentina para elegir diputados, hoy no existe para elegir diputados, pero en los momentos que existía, si había una provincia que había que elegir 9 diputados, el que salía primero se llevaba 6, el que salía segundo se llevaba 3. No importa la cantidad de votos, no importa que ganara por muchos votos o que ganara por pocos, eran 2/3 para el que gana, 1/3 para el segundo, lo cual permitía la participación de las minorías. Por eso fue aceptado o fue tan luchado para la ley Sáenz Peña. Hoy este sistema, lo vamos a estudiar en la unidad 7, se usa para elegir senadores. En el sistema constitucional argentino, cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tienen 3 senadores cada uno. Cuando hay elecciones, el partido que gana se lleva los 2 senadores, el partido que sale segundo se lleva 1. ¿Sí? 2/3. 2 para el que gana, 1 para el que sale segundo. El que sale tercero, por más que salga cerca, no se lleva nada. El sistema que se usa hoy para elegir diputados en Argentina desde la década de 1960 ya no es el de 2/3 que estuvo vigente desde la ley Sáenz Peña hasta 1960, no me acuerdo el año exacto, pero dentro de la década del 60, es el sistema DONT. Es un sistema creado por un matemático de origen belga que permite tomar los votos y distribuirlos proporcionalmente. Entonces, yo voy a tener la misma cantidad de diputados que la ACA, en proporción, la misma proporción de diputados que los votos que saqué. Entonces, más o menos en el sistema matemático, nunca es fácil porque los números nunca son redondos,
pero el sistema este está ideado para que si yo saqué el 30% de los votos, me lleve el 30% de los candidatos a diputados. El sistema restante que vamos a estudiar es el sistema de representación uninominal. Este sistema de representación uninominal de circunscripciones uninominales, así se denomina, de circunscripciones uninominales, fue utilizado en 2 periodos en Argentina. La ley 4000, lo tienen seguramente los apuntes, lo leo porque lo tengo acá a mano, la ley 4161 del año 902 y después la ley 14032 que debe haber sido del año 1950 o algo así. O sea, lo estudiamos porque se usó en Argentina, pero ya no se usa. ¿De qué se trata esto? Se trata de un distrito electoral. En Argentina los distritos electorales son las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires. Esos son los 24 distritos electorales. Entonces, si este sistema estaría vigente, en un distrito electoral se dividiría ese distrito por tantas circunscripciones como candidatos hay para elegir en esa provincia. Volvemos al ejemplo anterior. Si hay 9 diputados a elegir, la provincia se dividiría en 9 circunscripciones. Y en cada circunscripción se elegiría uno. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de este sistema? Que no permite el reparto. Si más o menos el partido mayoritario en una provincia es el mismo en todos lados, otra vez volveríamos al hecho de que los 9 candidatos se los lleva ese partido. Sistema entonces de circunscripciones uninominales, se divide el distrito en tantas circunscripciones como candidatos tiene para elegir esa provincia y en cada circunscripción se elige uno. Circunscripción uninominal. Se divide en circunscripciones, en cada circunscripción se elige uno. ¿Se entendieron esto? Ahora vamos a la ley Sáenz-Peña. ¿Se entendieron estos 4 sistemas? Lista completa, lista incompleta, sistema DONT y sistema de circunscripciones uninominales. Con esos 4 que estudian es suficiente. ¿Alguna pregunta de estos sistemas? No, profe. Bárbaro. La ley Sáenz-Peña es una ley de 1000. Sí, dale. Se va a preguntar la fecha del mayoritario y el de circunscripciones. No, el que sepa la fecha y quiera un 10, perfecto. Pero con saber que se aplicó 2 veces en el país, a principios del siglo pasado y a mediados del siglo pasado, es un 9. No, quédate tranquilo. No, tengo los datos, se los digo, para que se ubiquen en qué momento y para que entiendan un poco de. Quizás haya alguno de ustedes que le interese la historia, seguramente no, pero bueno, quizás haya alguno que le interese. Seguramente digo no porque los profesionales de ciencia económica en general no les gusta la historia, a los abogados nos gusta un poco más, aunque no ejerzamos de profesor de historia ni mucho menos, pero nos suele gustar más. La ley Sáenz-Peña es una ley de 1912 que se llama así porque fue propuesta por el presidente de ese momento. ¿Qué pasaba en Argentina desde 1860 hasta 1912? Gobernaban siempre los mismos, que eran los grandes terratenientes, los sectores poderosos de Argentina. ¿Por qué? Porque el sistema electoral tenía un montón de deficiencias. Una de ellas es el sistema de lista completa. Por más que yo tuviera 30% de los votos, no tenía nada en el Congreso de Representantes porque todo se lo quedaba el partido mayoritario. El principal partido que luchó contra este sistema de fraude electoral que estuvo en Argentina entre 1860 y 1912 fue el Partido Radical. Nace fundamentalmente para esto. Por eso el nombre es Unión Cívica, porque decía que se estaba atentando contra los derechos cívicos porque no se permitía elegir el presidente. Inclusive el Partido Radical llegó a levantar las armas un par de veces contra el gobierno nacional, fue derrotado, pero luego finalmente en 1912, ante el avance cada vez más grande del radicalismo, el gobierno de ese momento dicta esta ley que produce modificaciones que ahora vamos a mencionar, pero lo más importante es que gracias a los cambios que produce, en la siguiente elección, 1916, por primera vez va a ganar el Partido Radical, lo cual era cierto que en realidad era mayoritario, pero no se le permitía participar en condiciones de igualdad. ¿Qué es una de las cuestiones importantes que establece esta ley? Ya dije, una es el sistema de lista incompleta, de 2/3. Segundo, el voto secreto. O sea, ya no va. Antes, ¿cómo se votaba? Yo iba a la mesa y decía, buenas, voto a fulano. Con lo cual todo el mundo se enteraba a quién yo votaba, entonces si el dueño de la empresa en la que yo trabajaba quería que vote por uno,
yo quedaba muy mal con el dueño de la empresa si el dueño de la empresa se enteraba que había votado a otro. Esto fundamentalmente pasaba también en los lugares en los terrenos agrícolas ganaderos. Luego el voto obligatorio. Si el voto no era obligatorio, ¿qué es lo que pasaba? A muchos trabajadores se les retenían la libreta de enrolamiento, en ese momento era la libreta de enrolamiento, y no podían ir a votar. Porque como era optativo, nadie lo iba a obligar. En cambio, el voto obligatorio hizo que ya no se les pudiera prohibir a estos trabajadores o trabajadoras rurales ir a votar. Digo libreta de enrolamiento porque en ese momento el documento para votar era la libreta de enrolamiento, que era cuando yo tenía que ir a hacer el servicio militar. O sea, recién ahí el Estado me registraba. No existía el DNI que existe hoy. El Estado me registraba cuando me presentaba para hacer el, el el servicio militar. Entonces, libreta de enrolamiento militar. Obviamente, aunque esta ley fue muy buena y generó todo esto del voto secreto, obligatorio y demás, votaban solamente los hombres, ¿no? ¿Ustedes saben cuándo empieza el voto de la mujer en Argentina? 1947. 1947, en el primer gobierno peronista. Hasta ese momento, las mujeres no podían votar en Argentina, solamente votaban los hombres. Brillante. Vimos la ley Sáenz Peña, vimos los sistemas, vamos al artículo de la Constitución. La mayor parte de las cosas de este artículo ya las vimos, así que no las repasamos. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es igual, es universal, igual, secreto y obligatorio. Las características que nosotros estudiamos. Universal, porque tenemos que votar todos. Igual, porque el voto de cada uno vale uno. ¿Sí? No hay un voto privilegiado para algunos. Secreto, porque no se debe ventilar. Todos entramos, ya no es cuarto oscuro, en muchos lugares hay máquinas de votar, pero se preserva el secreto. Y obligatorio, ¿no? Con esta idea de que es obligatorio por el recuerdo histórico que hubo en Argentina. Hay muchos que hoy critican que el voto sea obligatorio porque consideran que ya estamos suficientemente maduros, pero bueno, el voto sigue siendo obligatorio de acuerdo a la Constitución para evitar que haya algunos que presionen a otros para no ir a votar con alguna, con alguna, con algún eventual castigo por ir a votar. El último artículo tiene que ver con la igualdad real de oportunidades para hombres y mujeres para acceder a cargos electivos. Esto es lo que se conoce, este tipo de derechos es lo que se conoce como acciones positivas o derechos positivos, que también el actual presidente de la Nación está muy en contra de las acciones positivas. ¿Qué son las acciones positivas? Las acciones positivas nacen con la lucha de la minoría negra afrodescendiente de Estados Unidos para tratar de conseguir la igualdad. Si bien en la década del 60 del siglo pasado la Constitución de Estados Unidos no permitía la existencia de esclavos o de seres de distinta categoría, la realidad determinaba que en Estados Unidos seguía habiendo privilegios para los blancos con respecto a los negros. Entonces empezaron a crear las acciones positivas. Por ejemplo, si bien no estaba prohibido el ingreso de afrodescendientes en las universidades, la realidad es que como la educación previa de la mayoría blanca era superior, no llegaba nadie a acceder. Entonces empezaron a establecer en las universidades públicas de Estados Unidos un porcentaje de ingreso obligatorio de afrodescendientes. ¿Cómo se traslada esto a nuestra Constitución? A lo que acabo de leer. La Constitución, las leyes deben permitir la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, por ese motivo, si ustedes se fijaron, las listas de diputados del año pasado que se votó, tienen intercalado un hombre y una mujer, o al revés, ¿no? Una mujer y un hombre, uno y uno. Porque eso es lo que establece la ley actual. No es la misma que existía en 1994. En un momento se puso que un tercio por lo menos tenían que ser mujeres. Hoy la ley actual dice esto, deben estar intercalados uno y uno. Si empieza un hombre, el segundo tiene que ser una mujer y así sucesivamente.
¿Alguna pregunta de lo que hemos visto con respecto a los derechos políticos? Ley Sáenz Peña, sistemas electorales, electorado activo y pasivo, artículo 37 de la Constitución. No, nada, profe. Y vamos al último tema. Llevo todo más tiempo del que yo esperaba, pero estamos igual terminando antes de las 11. Los derechos de los partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones de personas unidas con el objetivo de acceder al poder a través de un estatuto. Es decir, el estatuto es el documento fundacional del partido donde se establecen cuáles son sus principios, sus ideas, cuál es la forma de gobierno que van a entender mejor para el país y la forma en que se van a elegir las autoridades internas, ¿no? Este es el estatuto de los partidos políticos. Los partidos políticos son personas jurídicas, entre paréntesis, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos antes de personas jurídicas? Los partidos políticos son personas jurídicas. En el sistema argentino hay, a nivel nacional, ¿no? Hay dos clases de partidos. Primero están los partidos de distrito, acuérdense, los distritos dijimos que son las provincias de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hay partidos que pueden presentar candidatos a puestos nacionales, pero desde una provincia. Por ejemplo, el Movimiento Popular Neuquino es un partido típico de Neuquén que elige diputados nacionales, pero que solo participa en Neuquén. Para eso, la ley establece la necesidad de que, como afiliados, estos partidos tengan que tener el 4 por 1000 del padrón electoral. Es decir, yo para ser un partido de distrito y poder presentar candidatos a nivel nacional, tengo que tener tengo que tener como afiliado el 4 por 1000 del padrón electoral. Mientras que para ser un partido nacional, es decir, para poder presentar candidatos en cualquier distrito del país, tengo que tener esa cantidad del 4 por 1000 en por lo menos 5 distritos. Profe, perdón, ¿podría repetir Sí, la parte de cómo es la distribución que ya estaba diciendo recién, la parte de los partidos de distrito? sí. El partido de distrito es un partido que está en una provincia sola o en la Ciudad de Buenos Aires y que puede presentar candidatos nacionales por esa provincia, pero solamente puede participar en esa provincia. Para poder hacer eso, yo tengo que tener como afiliados, o sea, que firmen como afiliados al partido, por lo menos al 4 por 1000 del padrón electoral. ¿Sí? Gracias, profe. En cambio, para ser partido nacional, o sea, para poder presentar candidatos en todo el país, ¿sí? Como presenta el Partido Radical, el PRO, la Libertad Avanza, que presentan en todo el país, tengo que tener esta cantidad de afiliados en por lo menos 5 distritos. Y ahí puedo presentarme en cualquier lugar del país. Y vamos a terminar con la lectura de la Constitución, y con eso finalizamos. Lo primero que dice el artículo 38 es que los partidos políticos son instituciones fundamentales. Esto es nuevo, vuelvo a repetir, nuevo en la Constitución a partir de 1994. Obviamente ya desde mucho antes solamente podían presentar candidatos a los partidos políticos, 100 años antes. Pero en la Constitución, en 1994, reafirma esto. Los partidos políticos son instituciones fundamentales. Su creación y el ejercicio de sus funciones son libres. Acá hay algo importante. Los partidos adentro también tienen que ser democráticos. O sea, en un sistema, esto se discutió mucho en ese momento, es decir, ¿se puede crear un partido que adentro no esté organizado democráticamente? Y la Constitución dijo que no, que si yo quiero generar un partido democrático, adentro tiene que haber democrático y también adentro del partido tiene que haber representación de las minorías. O sea, yo tengo que abrir la posibilidad de que las minorías participen en el funcionamiento eh, de los partidos. También acceso a la información pública y difusión de sus ideas. El Estado les tiene que permitir a los partidos tener espacios gratuitos de publicidad. Se ven en las elecciones que tenemos que, digamos, soportar a los candidatos haciendo publicidad habitualmente en la televisión. Después la contribución económica, fundamentalmente para las actividades. Esto es que en cada elección se establece
el monto que va a recibir el partido de acuerdo a la cantidad de votos que tuvo. Entonces se le da dinero a los partidos más grandes, se le da más porque se supone que gastaron más de acuerdo a la cantidad de votos. Y luego esto tiene que ver con el control, ¿no? O sea, los partidos están obligados a presentar declaraciones juradas y estados contables para demostrar de dónde salió la plata. Nunca es fácil esto, nunca es cristalino, pero esto es lo que dice la Constitución. Bueno, como les decía, esta es una unidad larga esta, como pudieron ver. La de la semana que viene no es tan larga. Nos llevó bastante tiempo. Es aburrido, es cansador, pero por lo menos esperemos que les haya servido a ustedes para orientarse en los distintos temas. Después hay que estudiar, ¿no? Después hay que leer del material orientativo, de los PowerPoint, y acuérdense, fundamentalmente para esta unidad de la Constitución. O sea, esta unidad estudienla con la Constitución al lado. No hemos visto artículos larguísimos, es demasiado extenso, hay que estudiar de la Constitución. Es tarde, pero me quedo todo lo que sea necesario para las preguntas que me quieran hacer. Del contenido de esta unidad, de contenidos de la unidad pasada, de los exámenes o del trabajo práctico. Nosotros, personalmente,